Con 35 está con nosotros el doctor Sebastián Onis, y para meternos en este tema que le pido preste atención, porque es un tema muy interesante, pero muy interesante, nos vamos a introducir, decía, con estas plaquitas para que usted tome dimensión de esta cuestión. Vamos a hablar, o el doctor va a hablar específicamente de trasplante de córnea, pero fíjense estos datos. Hasta 12 horas luego de fallecido el donante, se puede obtener el tejido para ser trasplantado al paciente receptor. Fíjese este otro dato. La mayoría de las córneas utilizadas para el trasplante provienen de bancos de ojos del exterior, hecho que nos hace pensar que aquí no tenemos la suficiente cantidad de donantes. Me parece, por lo menos, que no estamos concientizados en ese sentido. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Bueno, me pareció un tema muy interesante y estaría bueno comenzar por el principio. ¿Por qué razón una persona necesita el trasplante? ¿Sí? ¿Qué enfermedad, qué tiene que haber padecido para que se llegue a esa instancia que supongo que debe ser como la última, ¿no? Sí, bueno, para que un paciente necesite un trasplante de córnea, tiene que perder la transparencia de la córnea por cualquier etiología o cualquier patología que lo predisponga. Para que más o menos lo entiendan, dentro del sistema óptico que es el ojo, la córnea es la primera estructura transparente que tiene que atravesar la imagen para poder luego ser formada dentro del ojo. Cuando esta estructura transparente, que es la córnea, pierde su transparencia, valga la redundancia, el paciente pierde la capacidad de poder identificar imágenes. Esto puede deberse a numerosas causas, como pueden ser enfermedades congénitas, enfermedades hereditarias, traumatismos o injurias como puede ser quemaduras o ingresos de líquidos que sean tóxicos para el ojo, ácidos, etcétera. Cualquiera de estas causas puede generar que el paciente pierda la transparencia en la córnea y por ende es como ver a través de un vidrio empañado. El paciente pierde la visión. No hay otra alternativa que el trasplante. No hay otra alternativa que el trasplante de córnea. Y en el caso de que se decida un trasplante, ¿cómo se determina la compatibilidad entre el donante y el receptor? Bueno, justamente la córnea el trasplante de córnea es el procedimiento dentro de los trasplantes que tiene la mayor tasa de éxito porque tiene la menor incidencia de rechazo. Ajá. Y esto se debe a que no existe prácticamente compatibilidad. O sea, no hace falta que sea compatible donante con receptor, como sí sucede con otros órganos como riñón, pulmón, corazón, etc. Tiene características similares. Esto se debe a que la córnea es un órgano avascular. ¿Qué quiere decir esto? No tiene arterias ni venas. Al no tener arterias ni venas, los responsables de los rechazos, que son las propias defensas del organismo, tardan mucho más en llegar al ojo. Entonces, la córnea no reconoce como ajeno al tejido que uno incorpora en el receptor. ¿Y cómo es la cirugía? ¿Cómo se implanta? ¿Cómo se produce la cirugía? La cirugía, básicamente, para que la gente lo entienda, consiste en retirar los 8 o 7,5 milímetros centrales de esta córnea y reemplazarla por 7,5 u 8 milímetros centrales, como estamos viendo en la imagen, de la córnea donante. Esto se puede realizar con anestesia local o con anestesia general, eso depende de las condiciones previas del paciente. Demora aproximadamente entre 35 y 45 minutos. Se realizan obviamente puntos de sutura para poder afrontar el tejido donante con el receptor que la recibe, y una vez que el paciente se recupera del postoperatorio, ya sea con anestesia local casi inmediatamente, con anestesia general una vez que se despertó, se puede ir a su casa y la recuperación visual es prácticamente inmediata. Si un paciente que tenía la córnea que perdió la transparencia, uno le pone una córnea nueva y al otro día ya está viendo. ¿Son muchos los pacientes que requieren trasplantes de córnea? Lamentablemente sí. Lamentablemente es algo que realizamos con bastante asiduidad. Yo creo que no se hace más frecuentemente por lo que dijo Lagarto cuando comenzamos. Faltan donantes. Sí, paradójicamente el tiempo de espera para recibir un órgano en este país es entre 5 y 7 años. O sea, usted imagínese que hay un paciente que tiene la pérdida de transparencia de la córnea, se anota en los organismos que corresponden para recibir su tejido y entra en una lista de espera que hace que demoren entre 5 y 7 años. ¿Y por qué no hay donantes en nuestro país? Porque Todos podríamos ser donantes. Todos somos potenciales donantes, salvo que tengamos patologías previas, particularmente en la córnea. Lo que pasa es que la gente no tiene la conciencia de lo que significa donar órganos, y particularmente con la córnea también por lo que dijimos recién. Si el paciente fallece y tenemos hasta 12 horas para poder retirar el tejido, y después que nosotros lo hemos retirado, se han creado líquidos especiales en los cuales se conserva la córnea,
tenemos hasta 2 semanas para poder injertarla en el paciente receptor. Que no tiene otro órgano. Ningún órgano, o sea, cualquier otro órgano necesita que el corazón todavía esté latiendo porque a los pocos minutos de no recibir sangre o oxígeno pierde sus cualidades y lo mismo pasa con el receptor. En este caso, nosotros podemos tener la córnea en los medios que corresponden y transcurren entre 10 y 14 días para poder injertarla. Eso hace que nosotros podamos traer córneas de bancos de ojos de Estados Unidos, particularmente nosotros estamos en permanente conexión con los bancos de ojos de Estados Unidos y a mí me llegan por mail todos los días, ofreciéndome córneas donde me informan edad del donante, de qué falleció, qué enfermedades tenía generales previas, qué características tiene la córnea, cuántas células tiene. Todos esos datos de los bancos de ojos, lamentablemente en nuestro país no existen porque la gente no dona. Pero eso en Estados Unidos es así porque hay más conciencia, ¿o a qué se debe? ¿Aquí en Argentina hay un banco de ojos? Sí, pero hay bancos de ojos, pero en Estados Unidos hay conciencia y aparte, por ley, todos son donantes, salvo que específicamente digan lo contrario. Entonces, un paciente fallece, es donante, salvo que haya firmado previamente. Acá es al revés. Claro. Acá hay que manifestarse donante. Que manifestarnos donante, pero con el agravante de que si yo me manifesté donante y fallecí, si algún familiar directo mío no está de acuerdo, por más que mi voluntad haya sido donar, no dono. Entonces, ellos tienen tejidos de sobra, al punto tal que los usan ellos y además nos ofrecen a nosotros, no solamente a nosotros, sino a otros países. En nuestro caso es a la inversa. Yo tengo pacientes que he operado y eso es lo que más gratificante en nuestra profesión, que el día después que le realizo el trasplante conocen la cara de sus hijos. Eso es algo que no tiene precio. No tiene ningún precio. Vivieron 3, 4, 5 años escuchándoles la voz y sin saber cómo era su fisonomía, y después del trasplante el otro día, obviamente, todos con lágrimas en los ojos. Digamos que, por lo que usted ha contado, doctor, el trasplante en cuanto al tiempo de duración y a lo invasivo, no difiere mucho de las otras técnicas. Es una cosa muy rápida y, si se quiere, no simple, pero para quien está habituado, práctica, digamos. Para nada, no es una cosa compleja en absoluto porque técnicamente no es difícil de realizar. El principal impedimento, vuelvo a repetir, es la disponibilidad del órgano para poder hacer los trasplantes. De hecho, muchos pacientes se anotan en la lista de espera porque no tienen acceso a las córneas de afuera y llega en tiempo, cuando la córnea llega, el ojo ya está en condiciones no óptimas para el trasplante. Y doctor, aquí en Córdoba, por ejemplo, ¿cómo se haría en la práctica? Digamos, fallece una persona y si la familia quiere donar la córnea, ¿cómo se hace? ¿En qué momento se expresa esa voluntad y a dónde va el tejido? ¿Cómo se hace? La voluntad se expresa, o en el momento que falleció tiene que haber estado previamente ya expresada. Y entonces nosotros, a partir de que manifiestan la voluntad de hacerlo, existen bancos de ojos locales donde se va y se retira el tejido y se lo obtiene para poderse realizar. ¿Hay una edad límite? Eso iba a preguntar. Una persona de 80 años, por ejemplo. El límite no es la edad, sino las características de la córnea. Depende cuántas células tenga la córnea para poder ser injertada. Obviamente, uno busca que el donante y el receptor no sean de edades muy disímiles. O sea, yo tengo un receptor de 30 años, prefiero que el donante tenga hasta 50, 55 años y no que tenga 80. Es raro que un paciente de 80 años tenga la suficiente cantidad de células para un trasplante, pero cuando yo analizo el tejido que voy a elegir para el paciente, siempre tengo en cuenta primero la cantidad de células que tiene. Y otro dato que es importante que me interesa aclararlo es que todos los bancos de ojos en el mundo son entidades sin fines de lucro. El costo que tiene traer un tejido es estrictamente el costo del traslado. O sea que, por ejemplo... O sea, no paga por el órgano, sino que paga por la cuestión logística. Retirarlo, trasladarlo dentro de Estados Unidos, porque el banco de ojos, por ejemplo, nosotros tenemos contacto en San Diego, pero recibimos córnea de cualquier estado de Estados Unidos que lo trasladan a San Diego, de ahí va a Los Ángeles, y de Los Ángeles vía Santiago llega a Córdoba. Entonces, esa logística y el medio de conservación es lo único que el paciente tiene que pagar. O sea que no son entidades que están creadas para lucrar con esto. Estamos hablando de órganos, ¿no? Está buenísimo. Doctor, muchas gracias.
Un segundito.